Hola, bienvenidas a la tercera entrega de esta serie de Masterclass. Les hemos estado trayendo los tres pilares más importantes del proceso de autodescubrimiento. Si no han visto la primera y la segunda, les recomiendo que la vean porque vamos en orden de acuerdo bueno, de adentro hacia afuera, ¿no? De las cosas más básicas que necesitamos para descubrirnos hasta la de hoy. En la primera hablamos de las creencias, en la segunda nos adentramos en el tema de la abundancia y cómo las limitantes que tenemos dentro de las creencias entonces no nos muestran el mundo que estamos buscando afuera. Y hoy, en este mismo orden, les traigo el masterclass que creo que es uno de los más importantes, que es el tema del propósito de vida y la pasión por lo que vinimos a hacer aquí, ¿no? Como siempre les digo, ténganme paciencia, tengo un montón de información, quiero entregarla de la manera más sencilla posible. Cualquier pregunta que tengan igual me la pueden enviar por email y yo se las respondo en los stories para que entonces sea aprovechada por la mayor cantidad de personas. Y bueno, vamos a empezar. Para arrancar este tema que es yo creo que de los favoritos para mí porque me costó mucho a mí llegar aquí, ¿no? Conseguir mi propósito de vida fue un trabajo de nuevo, de los temas del autodescubrimiento, del tema de las creencias y finalmente tocar muy de lleno ya y meter muy de lleno la mano en esta fibra más profunda de mí y conseguir entonces cuál era el propósito para mí en esta vida, ¿no? Entonces, siempre que hablo de esto, me acuerdo de un quote de un escritor que admiro mucho, que se llama Parker Palmer, y dice, siempre hace referencia y habla de cómo nosotros traemos al mundo y queremos traer un plano con todo dibujado y decirle a la vida, esto es lo que quiero, y así es como vamos a caminar, ¿no? Y él dice en su quote, deberíamos dejar que nuestra vida nos hable y no decirle a ella lo que queremos hacer de nuestros planes, ¿no? Entonces, bueno, entrando allí de lleno y manteniendo la idea de que estamos aquí para escuchar cuáles eran los planes que traía la vida para nosotros, vamos a empezar. De las cosas más importantes cuando estamos hablando del tema de el propósito de vida es encontrar la definición de un término bien importante que se maneja sobre todo en life coaching, no tanto en el tema de la psicología, pero sí como en la manera más práctica en la que tratamos de entendernos como seres humanos, que es en el área del coaching. Se conoce como el yo social. Es esta idea que nos hemos creado de cómo sobrevivir en el entorno en el que fuimos puestos, ¿no? Basado en tomar decisiones que respondan a cómo encajamos de manera más sencilla en el ambiente en el que nos encontramos, ¿no? El yo social está formado por las influencias externas, por las voces de las personas que nos criaron, que estas han ido dominando poco a poco las elecciones que hemos tomado. Y de esta forma nos hemos convertido en esta fachada de personalidad que está muy preocupada por adaptarnos y por seguir las reglas y por ser aceptada por los demás, ¿no? Si no lo has visto, en el Masterclass número 1 hablo de qué es el ser como individuo que somos. Yo lo defino en mi práctica como el acronismo de cada una de las letras, ¿no? La S tiene que ver con tu esencia, con la divinidad, con la parte de ti que no ha sido tocada por el ego. La E tiene que ver con las experiencias que te han moldeado, y estas experiencias te han moldeado porque han generado en ti un montón de creencias que son a partir de las cuales tú te mueves en el mundo, de las cuales vienen los pensamientos y todo esto. Y la R es el rechazo que tienes a como las restricciones que has puesto a tu ser, porque son aquellas partes de ti que no fueron aceptadas de nuevo por tener que encajar socialmente, y entonces esas quedaron como relegadas atrás. Y el rechazo que puedes tener entonces a tus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es el ser. Y el ser, nada tiene que ver tu esencia con el yo social. El yo social piensa que es como en la época de las cavernas, es el modo en el que tú has aprendido a sobrevivir socialmente. ¿Qué pasa? Que muy pocas veces en este yo social está conectada esta esencia o esta divinidad o esta parte de ti, esta sabiduría en ti, o este lugar que habla de quién eres como individuo. Muy pocas veces está conectado con el yo social
porque es de las primeras cosas que cuando somos niños, es de las primeras cosas que soltamos cuando empezamos a ver algún tipo de rechazo afuera. Lo primero que dejamos atrás es la esencia y rápidamente buscamos entrar en una ranurita en la que nos empezamos a sentir protegidos, a salvo y con el menor rechazo posible, ¿no? Nos empezamos a mover en lugar entonces de estar conectados con nuestra esencia, nos empezamos a mover en base a qué dicen los demás de mí, cómo me ve mi familia, cuál es mi legado histórico, qué esperan estas personas de que yo sea en la vida, quién soy yo para ellos, qué cosas de las que yo hago determinan la felicidad en mi mamá, en mi papá, en mi familia. Entonces empezamos a crear el yo social basado en las expectativas externas y en nuestra necesidad de ser aceptados, ¿no? De sobrevivencia social. ¿Qué pasa con esto? Que a medida que vamos avanzando, entonces vamos dejando mucho más atrás nuestro propósito de vida y empezamos a tomar decisiones basadas únicamente en lo que le parece bueno y correcto a los demás afuera, ¿no? Empezamos entonces a vivir una vida en la que aparentemente tiene un sentido lógico o tiene coherencia o financieramente nos sostiene. No solo nos sostiene a nosotros, sino que crea un piso sobre el que un montón de otras personas se mueven, nuestra familia, nuestros hijos, en fin. Este yo social pasa a tener un montón de capas y se empieza a solidificar. Entonces, la conexión con el propósito de vida, con nuestra pasión, queda muy, muy abajo. Y entonces desde allí si está tan profundo que tú no lo consigues y no te conectas con él a diario, la manera que sale afuera es en expresión de depresión, de ansiedad, de desánimo, de una vida que no sientes tuya, de tristeza, de que te ves al espejo y no te reconoces. Esos son como los destellos que está emanando esa fuerza en ti que busca atención, que es el propósito o la pasión por la vida y por lo que viniste a hacer, ¿no? Cuando me piden que describa cómo sé que estoy hablando de mi propósito, bueno, lo primero que si no lo has identificado y tienes mucho tiempo que no contactas con esta idea, pues lo primero es que lo empiezas a buscar afuera. ¿Qué cosas de las que ves afuera te dan chispa, te dan esta sensación de quisiera ser como me gusta lo que hace esta persona, cuando veo documentales sobre esto me dan ganas de llorar o se me mueve algo adentro? O sea, afuera son las primeras señales de hay algo en ti que está tratando de mandarte algunas pistas, ¿no? Y entonces viene después el trabajo interno de empezar a escuchar y de ver, de buscar esta luz silenciosa que es el propósito de vida. Y te digo que es una luz silenciosa porque se mantiene muy conectada con la esencia de quién eres, no hace grandes ruidos externos, pero sí late con fuerza. Y cuando te consigues afuera con personas o con algunos que están allí como para darte estas pistas, esto empieza a latir muy fuerte, lo empiezas a sentir incómodo, o te da alegría, o te da curiosidad, te despierta una incomodidad en el cuerpo que mientras más alejado estás de él empieza a buscar en ti maneras de hacerte saber de que hay algo allí, un mensaje que espera por tu atención, ¿no? Al final, todo lo que está buscando es que tú respondas que sí, que lo has visto, que sabes lo que estás hablando, y entonces generar desde allí un camino que es el que transitamos en el proceso de autodescubrimiento de qué es lo que me está llamando, cómo lo atajo, cómo lo enhebro, cómo empiezo a entretejer mi vida con él hasta que podemos llegar hasta el otro lado, ¿no? Para el tema del propósito de vida, a veces se confunde con esta idea de que todos nacimos para ser famosos, o para crear grandes cosas, o para salir en la revista Forbes y ser millonarios. Pero yo tomo el tema del propósito de vida como algo un poco más sencillo de digerir, porque puede ser grandioso y espectacular, no importa la escala en la que sea tu influencia, ¿no? Puede ser grandioso desde el lugar en el que el propósito de vida sea atender a un hijo discapacitado, por ejemplo, y que esa sea tu misión en la vida, o inventar una botella de agua con un filtro interno en el que los niños de África pueden tomar agua directo de los ríos y que se convierta en agua potable inmediatamente. En fin, cualquier cantidad en el espectro de la humanidad, todos los propósitos de vida caben. Y bueno, sí, hay unos que brillan más que otros por la capacidad que tienen de abarcar masas, pero no significa que su influencia sea igual de importante, o igual o menor en importancia que la tuya, ¿no? El propósito de vida
tiene que ver con cuán significativa es tu presencia en tu entorno y qué tan conectada está tu presencia con lo que viniste a hacer. Vamos a ver. La idea de que todo suene maravilloso y de que el propósito de vida sea algo como que todos podemos alcanzar y entonces desde ahí vivir una vida en la que nos levantamos en las mañanas contentos por lo que estamos haciendo, que los retos que vemos se convierten en unas metas que queremos alcanzar, que las dificultades más bien son momentos creativos para generar cosas mejores. Esto de alguna manera genera resistencia cuando lo converso con las personas, ¿no? Porque en ese momento estamos tocando fibras muy delicadas que tienen que ver con tus creencias heredadas, con tus creencias familiares, que dicen, sí, es muy bonito tener un propósito de vida, pero eso no da de comer. O el hobby que para ti es, no sé, la repostería, no es algo para lo que estudiaste. O, no sé, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que eso que tú quieres no va a ser suficiente para que tú puedas vivir de eso y siempre vas a depender de tus padres. En fin, un montón de creencias que se han sujetado durante la vida, que cada vez que las tocamos, dicen el propósito de vida es algo ilusorio, algo mágico, pero que realmente de eso no puedo vivir. Si esto que te estoy diciendo toca esa fibra, detente aquí, anda al Masterclass 1 y 2 y haz las tareas que te he dejado allí, porque es muy importante de que estés al tanto de cuáles creencias están limitando en este momento tu vida, para que entonces cuando estés aquí conmigo en el Masterclass del propósito de vida, ya tengas muy consciente de cuáles serían las que van a estar brincando en contra de lo que estamos trabajando y no tengas que ahorita aquí enfrentar esa resistencia, ¿no? Un ejemplo importante con el tema del propósito de vida, creo que lo he tocado antes, no sé si lo he dejado aquí en Masterclass, pero sé que lo he hablado en alguno de los stories, es si usamos el ejemplo de un niño de 4 años que los padres ven los padres tienen a gran amor por la música clásica, ven que el niño tiene habilidades musicales, que tiene buen oído, que presta mucha atención, que disfruta de escuchar música con ellos, dicen, vamos a ponerlo a que toque piano desde pequeñito. Si paro aquí y te pregunto, ¿tú crees que este es el propósito de vida del niño? Hay manera de que desde aquí, desde los 4 años, podamos identificarlo. De esta misma manera puedes poner el piano, puedes poner medicina, puedes poner contabilidad, puedes poner algún deporte, en fin. Así es como nosotros desde muy pequeños somos influenciados por una u otra habilidad que socialmente puede ser vista, a tomar caminos que no necesariamente tienen que ver con nuestro propósito de vida, principalmente porque somos muy pequeños y en ese momento no lo sabemos nosotros y estamos a la entrega de aquellas personas que están con nosotros y bueno, lo que quieren es de alguna manera ayudarnos a explorar la vida en estos carriles que te digo que son muy angostos y entonces después nos da mucho miedo saltárnoslos, movernos, cambiar y sobre todo porque hemos sentido que desde allí no solo encajamos, sino que complacemos afuera, ¿no? Volviendo al tema del niño, por ejemplo, si este es un niño que además de tener estas habilidades es muy disciplinado, nunca quiere fallarle a los padres y quiere sostener la imagen que desde pequeño se ha dibujado de él, este yo social, quizás el niño llega a los 30 años y es un concertista muy famoso y lo llegamos a entrevistar y podemos ver en sus ojos que quizás está viviendo una vida de aparente éxito afuera, pero adentro vive la tristeza de no estar conectado con su propósito de vida porque durante toda su vida, toda su carrera, digamos, no tuvo la oportunidad de explorarlo, ¿no? Allí nos podemos conseguir, la gran mayoría de nosotros, un día nos despertamos y decimos, ¿por qué estoy deprimido si a mí me va bien en mi trabajo? ¿Por qué estoy deprimido si tengo una familia? ¿Por qué estoy deprimido si económicamente me va muy bien? Y esta depresión muchas veces está conectada con la gran distancia que hay entre la vida que estás ejerciendo y el propósito de vida o la pasión que está esperando por tu atención, ¿no? Teniendo esto en cuenta, podemos hablar entonces de cuáles son las razones por las que no nos hemos conectado en este momento en nuestra vida o antes con nuestro propósito. En qué momento nos perdimos, ¿no? No podemos pensar en que a los 4 años, como el ejemplo del niño del piano, y la íbamos a descubrir, pero sí, si hemos estado en entornos en el que han sido holgados, hemos tenido la capacidad
y la oportunidad de experimentar, de decir, mira, a mí me interesan los animales y entonces tener mucha exposición con la naturaleza, y después decir, a mí me interesan los números y entonces poder hacer ejercicios bancarios con nuestros padres, o desde muy pequeños empezar a tener curiosidad por vender cosas o por tener creatividad y entonces generar cosas que tengan que ver con la manera en que yo puedo hacer y entonces servir. En fin, todo está muy atado a qué tanto espacio tuvimos para practicar, para experimentar, ¿no? Mientras más reducido fue nuestro espacio, más distante estamos, muy posible, del propósito de vida, y más angosto ha sido nuestra capacidad de sacar la cabeza y mirar a los lados y decir, me gusta esto, me gusta aquello, porque nos fue muy truncada la visión, ¿no? Entonces, de las razones por las que hoy no conectas con tu propósito de vida, te invito a que las escribas para que evalúes cuál de estas puede parecerse a ti. La primera, y quizás una de las más importantes, es que vives de afuera hacia adentro, que mides tu propósito, tu valor y tu merecimiento de acuerdo a lo que recoges de lo que la gente dice de ti, las expectativas que estás cumpliendo, qué tan feliz haces a los demás, normas sociales que tienen que ver con lo que se esperaba de una persona como tú en un entorno familiar como el tuyo. En fin, la mayoría de las respuestas que tienen que ver con vivir de afuera hacia adentro es que tú miras y dices, bueno, todos los que están a mi alrededor están contentos, están bien, pero por alguna razón yo no. Ese es el primero de los tips, de las luces que se prenden si esta es una de las razones por las que tú no estás conectada con tu propósito, ¿no? La segunda es si buscaste una carrera antes de encontrar un llamado. ¿Qué pasa? Aquí volvemos de nuevo a la necesidad de aceptación y cómo hemos sido canalizados a la dirección de la conformidad en lugar de la dirección de la curiosidad. A muchos padres y los entornos y las escuelas le incomodan los niños curiosos, le incomodan la necesidad que tenemos desde muy pequeños de descubrir, ¿no? De descubrir afuera, de descubrirnos nosotros, de qué cosas nos hacen sentir vivos. En esos ensayos y errores no solo hay incomodidad hacia nuestros padres por temor a ver qué nos pasa, sino también que eso conecta muy rápidamente con la incomodidad de la persona que no lo hizo por sí mismo. Entonces, cuando lo ve en otro, enseguida lo quiere callar porque tiene temor de que eso también despierte algo en él. Entonces, las carreras nos han ayudado a encajonarnos desde muy rápidamente dentro de una línea en la que la curiosidad no tenía permiso de ser, ¿no? Son miedos autoinducidos en los que hemos tratado de silenciar los errores que pueden salir de estos espacios de curiosidad. ¿Y qué pasa con estos errores? Que cuando estamos en estas etapas de investigar afuera, pueden surgir ideas como no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente creativo, no soy suficientemente bonita y por eso afuera no se dio, tomé muchos riesgos y ahora fracasé. En fin, eso forma parte de una bolsa muy grande que cargamos en el momento en que queremos salir afuera. Mientras más tarde lo hacemos, cargamos una bolsa más grande. Mientras más tarde lo hacemos, nos da más temor enfrentarnos a la curiosidad y decir voy a probar, ¿no? Entonces, por eso la conformidad responde a carreras muy estructuradas que no nos dejan vivirnos y adivinar qué es lo que afuera nos está llamando, ¿no? Encontrar el propósito, decía Mozart, es como entonar la música con la que tu vida vino a bailar. Entonces, imagínate que pasamos la vida oyendo todo el tiempo una emisora AM, o sea, un radio que hace mucho ruido, que no nos deja sintonizar con una FM, con una emisora de una música mucho más clara, un tono mucho más sutil y que nos permite como sintonizar muy delicadamente cuál es la radiofrecuencia que estamos buscando. Cuando estamos muy metidos en el tema de la conformidad y de ajustarnos a los entornos sociales, entonces estamos atrapados en la AM, en el ruido que no nos deja sino simplemente movernos entre los obstáculos, ¿no?
un llamado al propósito de vida está muy relacionado a la pregunta de me gustaría intentar esto. ¿Cuántas veces te has conseguido en me gustaría intentar un idioma nuevo? Me gustaría intentar pintura, me gustaría probar cómo se siente, no sé, ser un voluntario en alguna fundación de ayuda social. En fin, ese de me gustaría intentar, a mí me gusta mucho traerlo. Haz una lista, ahorita si quieres puedes parar el video y empieza a drenar todo lo que te gustaría intentar. Vamos a poner que tienes un año para que puedas descubrir tu propósito. Yo te digo, arranca hoy, haz una lista ya de todas las cosas que alguna vez te han llamado y te gustaría intentar. Este es un ejercicio de soltar todo lo que tiene que ver con las estructuras sociales y dar rienda suelta a la capacidad que tenemos de ser curiosos, ¿no? Una vez que empezamos con el me gustaría intentar, yo te aseguro que hay una fibra que vas a tocar que no vas a poder soltar de nuevo. Desde allí te tienes que agarrar muy duro porque esa es la línea que conecta de nuevo con el propósito. Otra de las razones por las que quizás en este momento te encuentras distante de tu propósito de vida y de la pasión por la que nos sentimos merecedores de estar aquí es el silencio. Si eres una persona que tratas de evadir el silencio, estás entonces atrapada como te digo, en el AM y no en el FM. Estás atrapado en el ruido del ego, en el ruido de la personalidad, en el ruido del yo social y en el ruido tan doloroso de encajar socialmente, de encajar para los demás, de encajar en las expectativas. Y cada vez que yo regreso con las prácticas de silencio a conversar con las personas, le digo, necesito que para que consigamos y avancemos en el propósito de vida, te tomes 15 minutos todos los días y sueltes por lo menos una de las limitantes que hoy no te dejan decir, quisiera intentar tal cosa, quisiera intentar ir a escalar, quisiera intentar irme backpacking por el mundo. O sea, todo lo que en este momento, cuando yo te digo odias o evades el silencio, estamos hablando de todos los ruidos que que pones tú entre tu propósito de vida y la vida que estás llevando para no tener que escuchar que hay algo allí que te está llamando, ¿no? En el silencio nos hacemos preguntas como ¿cómo quisiera que mi vida hubiese sido realmente? Si tuviese una pausa hoy y pudiese rediseñar mi vida, ¿qué haría? ¿Qué cosas traería a ella? ¿Qué nuevas actividades incorporaría? Todas estas preguntas nacen del silencio, de escuchar la incomodidad, y solo desde ahí yo no puedo investigar propósitos de vida si la persona no está decidida a hacer el trabajo interno de escucharse y de investigar estos caminos que quizás hace mucho tiempo que no recorres, ¿no? Otra de las razones por las que no conseguimos propósito de vida muy claro es porque rechazas partes de ti que forman parte de tu esencia, y estas cosas que rechazas de ti, vuelve a la práctica, a la masterclass número 1, son de las cosas más importantes porque el propósito está muy atado a la esencia, y si nuestra esencia y nuestra divinidad tiene partes oscuras, o sea que les hemos apagado la luz porque las hemos visto rechazadas afuera, entonces no sabemos si por allí es que tu propósito estaba tratando de hablar. ¿Qué te digo con esto? Por ejemplo, que tú seas una persona muy dada, muy, como decimos, a veces muy regalada, muy abierta, muy entregada a conversar con los demás, y que eso desde muy niño te fue truncado por miedos a que uno no pueda hablarle a los extraños, o que ya estabas llamando mucho la atención y a tus padres esto no les gustaba. En fin, allí estamos truncando una parte de tu esencia que muy posiblemente está conectada con tu propósito, bien sea ser un conferencista, bien sea ser un influencer, una persona que tiene el propósito de traer hacia adelante conversaciones importantes que generen cambios. En fin, todo se reduce a cuántas partes de tu esencia tienen luz y cuántas partes de tu esencia están en la sombra. Y por último, lo que yo creo que es más importante de por qué no nos hemos conseguido y no nos hemos conectado con nuestra esencia
y con nuestro propósito de vida, es porque estamos muy acostumbrados a que en la cultura en la que vivimos dejamos a un lado el inconsciente, dejamos a un lado las emociones y dejamos a un lado y tratamos de silenciar con gran fuerza la intuición y la sabiduría. Cuando te consigues que no estás conectada con tus emociones, que tu sabiduría y tu intuición hace mucho tiempo que no te dicen nada y que tu vida se mantiene como en una línea flat, como que ya no hay altos y bajos, sino que te mantienes siempre en un plató muy, muy cómodo, quiero decirte que estás desconectada de la gran capacidad, del poder que hay en ti de conseguir las respuestas a lo que estamos buscando, ¿no? Ahora, vamos a la parte positiva de todo esto. ¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Bueno, esto viene de mi experiencia. He condensado la mayor cantidad de información posible y te las voy a entregar de una manera bien sencilla para que empieces a trabajar contigo. Muchas de estas están íntimamente relacionadas con la práctica del silencio porque, de nuevo, yo no lo sé hacer desde otro lugar y a mí me dio un resultado y me ha dado resultado con las personas que trabajo. Entonces, bueno, desde ahí te entrego, este es mi pedacito de verdad, ¿no? Los 6 pilares para mí de cómo conseguir y conectar con tu propósito y la pasión en tu vida empiezan por qué tanto te conoces a ti mismo. Quiero decirte que todos estos pilares vas a conseguir preguntas en la tarea que te dejé en el email para que hagas el ejercicio por ti y por tu cuenta. Y entonces, bueno, la conciencia de quién eres requiere una conexión profunda de entender quién soy en el proceso del autodescubrimiento. El quién soy tiene que ver con el ser, como te dije, la S, la E, la R, y sobre todo tiene que ver con quién estoy decidida a sincerarme, con qué partes de mí estoy decidida a sincerarme, a incorporarlas dentro del todo que soy y desde ahí entonces conectarme con el propósito de vida, ¿no? Para esta parte de conseguir el primer pilar de la conciencia de sí mismo, de la conciencia de quién soy, la pregunta clave, la llave que abre esta puerta para mí es ¿qué parte de mi vida está doliendo en este momento? ¿Qué se siente relegado y qué estoy desatendiendo de mí? Esta pregunta escríbela, no la respondas todavía, tómate unos días, haz una de las prácticas de silencio que te he dejado y conéctate bien profundo contigo para que consigas qué parte de ti está doliendo. Hay una parte que si me estás escuchando hoy es porque esa parte es como una gota que está cayendo todos los días esperando por tu atención, cae al mismo ritmo, con la misma velocidad, solamente esperando a que este ruido eventualmente colme un vaso, ¿no? El segundo pilar es las motivaciones. Para desbloquear el propósito de vida requerimos entender cuáles son las motivaciones internas que nos llevan a hacer lo que estamos haciendo. Muchas veces lo que hacemos afuera no está conectado con nuestra emoción, de nuestras motivaciones internas, están conectados con nuestras motivaciones externas, que son aceptación, dinero y seguridad. Las motivaciones internas tienen otro sabor, tienen el sabor de la pasión, de las cosas que se prenden por dentro, tienen una gran confianza en que no necesitan ver el próximo paso, sino que están donde están arraigadas y estamos viviendo este descubrir de una manera muy activa, y las motivaciones internas están muy atadas de la mano de la curiosidad. Entonces la pregunta para conseguir tus motivadores internos es preguntar qué cosas externas, qué motivaciones externas estoy dispuesta a soltar para descubrir las internas. ¿Por qué te lo digo? Porque no podemos transitar la curiosidad si estamos buscando afuera una seguridad de aprobación. No podemos transitar el camino de investigarnos por dentro si estamos buscando encajar. Y entonces desde allí, para poder aceptar que tienes una motivación interna, tienes que estar dispuesta a perder algo afuera. Descubre qué es esa. Los sueños. Bueno, los sueños es una de las partes más lindas y más luminosas, creo yo, del tema del autodescubrimiento, porque los sueños están muy atados al niño interior,
a la parte, a la esencia más sanita que tuvimos desde muy pequeños, de cómo vimos el mundo y cómo queríamos servir en él. Entonces los sueños son la llave dorada de la puerta del autodescubrimiento y la conexión con el propósito de vida. Entonces el trabajo con los sueños es recordar, conectarte en la práctica de silencio y recordar cuál fue el último sueño de niña que sostuviste, cómo hubieses querido vivirlo, dónde se truncó y recuperar desde allí. Eso es una pieza clave, es la tarjetica de oro con la cual trabajamos el proceso de recuperar la pasión de vida. ¿Qué quería hacer cuando era niño y qué hubiese hecho en aquel momento si sabía que no podía fallar? Otro de los pilares muy lindos es las experiencias de vida. Nosotros estamos acostumbrados a removernos la sensación de arrepentimiento, de culpa, de dudas, de por qué hice esto, por qué tomé este camino, por qué me equivoqué aquí, por qué me equivoqué allá, y empezar a latigarnos con esto, ¿no? Pero te quiero decir que el propósito de vida no está ajeno a las experiencias que has vivido. De alguna manera, todas las cosas que has vivido tienen puntos en común que están tratando de hacer el dibujo interno de tu propósito de vida. El trabajo está en conseguir qué de lo que has hecho te ha dejado un sabor de aquí había algo para mí que no vi. ¿Para qué me han preparado mis fracasos o mis decisiones anteriores? Esa es la pregunta de cómo encaja tu ruta y tu camino que te trajo hasta aquí con el propósito de vida del que estamos hablando, ¿no? Otro de los pilares es crear un ideal, que esto tiene que ver con la capacidad de visualizar, y aquí es cuando yo hablo también de los vision boards, de por qué para mí los vision boards sí tienen un sentido, simplemente que tienen un sentido y una clave, un eje importante, pero solo cuando estamos muy conscientes de cuáles eran las creencias que estaban limitando nuestro propósito y lo que estábamos buscando afuera. El crear un ideal es como un vision board, es visualizar la vida que quisieras tener. Y entonces allí sale muy profundamente la conversación interna de las creencias de lo que valgo y de lo que merezco. Vamos a pensar que tú, igual que yo, hace unos años tenías la sensación de que en ti había un llamado para ir a Asia, para ir a India, por ejemplo. Y entonces hiciste un vision board con imágenes de India y con el Taj Mahal y con todo lo que querías ir a hacer allá. Me estoy usando yo de ejemplo. Si estás haciendo esto y haces un vision board bellísimo con las fotos más lindas y con mensajes y quotes que te llevan a pensar en que tu vida tiene espacio para este tipo de sueños y de propósitos en tu vida, que algo está conectado con esto, y lo estás haciendo y lo estás creando, pero estás dudando de ti y estás diciendo, pero yo cómo voy a llegar a pagar este viaje. ¿Cuándo merecí yo tener unos sueños tan grandes cuando mis padres nunca pudieron viajar? O sea, todo lo que tú estés haciendo en este momento está íntimamente relacionado con qué tanta atención llevas a tus pensamientos, a tus conversaciones internas y a conseguir desde qué lugar estás hablándole a tus creencias. La pregunta para crear un ideal sería parte de cómo sería mi vida si yo no conociera los límites que me han traído hasta aquí. Entonces, el crear el ideal, el tener un vision board, hacer el ejercicio visual, es plantear todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida, olvidando, y sé que es muy duro, pero es obligatorio. Cada vez que te consigas poniendo un límite, pues visualizas que lo echas a un lado y vuelves otra vez al vision board. Necesitas hacer esta práctica tratando de soltar la mayor cantidad de limitantes y rejas posibles. Otro de los pilares muy importantes es la conexión que tienes con la sabiduría interior y tu intuición, que esto se logra desde la práctica del silencio cotidiana, de reconocer cuál es la voz de tu sabiduría versus la voz de tus pensamientos. Si no lo has hecho, te recomiendo que vayas a algunas de las prácticas de silencio que tenemos gratis dentro de nuestra página web y una y otra vez regreses a la misma hasta que puedas conseguir la conexión con las palabras que vienen desde adentro de ti y no las que tienen que ver con el ego y con las conversaciones de nuestra mente que bastante interfieren, ¿no? Por último, te digo que el ejercicio más importante de todo esto que te he hablado para conseguir
la clave del pilar de cómo transitar el proceso del autodescubrimiento es, número 1, la culpa y el arrepentimiento. Nada de lo que te ha traído hasta aquí ha sido perdido. Tenemos que conseguir cómo se conecta esto o qué tiene en común con tus creencias y qué tiene en común con tu propósito. Soltar el yo social, y esto es un ejercicio diario de ir deshojando este árbol que se ha puesto delante de ti, que no deja ver la esencia que hay en ti, sino que ha puesto un montón de corazas y ha sacado ramas y ha sacado hojas y bueno, hay que dejar que las hojas caigan, hay que dejar que las corazas se develen y entonces tocar bien duro la esencia de quién eres desde la sinceridad y el autoconocimiento, ¿no? Y por último, puedo decirte que lo que hemos traído hasta aquí, lo que te ha traído hasta aquí, necesita un último pedacito, una última pieza súper importante que la hemos perdido desde que fuimos muy niños porque entregamos nuestra confianza a que las personas que nos cuidaban, a las personas que nos tenían, estaban manejando ellos todas las variables que podían atentar contra nuestra vida y entonces nosotros le perdimos la confianza a los desconocidos, a transitar el espacio en el que digo no sé a dónde voy, pero confío en que hay algo en mí que me está llevando. Este ejercicio es de los más grandes que nos enfrentamos como adultos porque siempre estamos buscando las respuestas, siempre queremos tener el control sobre a dónde me va a llevar esto, qué variables me va a cambiar, cómo va a afectar mi vida, qué estructuras va a mover y qué partes de mi vida van a pasar a ser frágiles cuando ahorita las siento sólidas. La realidad es que nada de lo que tenemos es sólido, nada de lo que vivimos está prometido y que lo único que podemos transitar con seguridad es el cambio. Entonces, mi última recomendación para que consigas tu propósito de vida es que te adentres con toda la confianza en lo desconocido y que al final de cuentas lo desconocido es parte de tu mundo interior que no tienes que tenerle miedo porque es tuyo y todo lo que de ahí salga pues solamente tiene el fin de traer a la luz la parte de ti que necesita conseguir un lugar en el proceso de autodescubrimiento, ¿no? Les dejo la tarea es bien completa, tómense, si lo tienen que hacer por partes es mucho mejor porque no estás digiriendo todo de una vez, esto no es, como les digo allí, no es un bien y un mal o juzgar la manera en la que puedes abrirte para conseguirlo, es un proceso de sincerarte en cada una de las preguntas y entonces desde allí después atar todas las respuestas que para ti tengan mayor sentido y tomarla de la mano y adentrarte en lo desconocido. Es un ejercicio, ahorita por más de que lo veas como muy grande y que tenga algún tono fantasioso, el trabajo es la curiosidad, es de nuevo lo desconocido y lo que estamos haciendo aquí es devolviéndote como decir, como si te estuviese devolviendo como una bolita de luz, como un blob, un orb, una burbuja que esconde la magia de tu pasión, de tu propósito de vida y que poco a poco va a irse encogiendo al punto en el que vas a conseguir allí esencialmente lo que estás necesitando, simplemente ahora que estamos yendo del lugar más amplio al lugar entonces en el que te vas a conseguir con la sinceridad de quién eres y allí vas a empezar a ver cosas mucho más claras, cosas que van a tener un poco más de sentido, más de coherencia y que van a ser más prácticas para tu día a día. Pero por ahora el propósito de vida tenemos que dejarlo que venga amplio, que venga creativo, que venga lleno de luz, que venga ambiguo y entonces desde ahí, a medida de que tú vas introduciendo en él la capacidad de creer en ti, la capacidad de reevaluar las creencias que en algún momento lo dejaron atrás, de sanar las partes que lo dejaron rechazado y generar entonces este nuevo espacio de confort en quien eres, tu propósito de vida va a estar listo para hablarte. De nuevo les digo que los espero en las preguntas de los emails, me encanta poder responder y saber que estamos aportando y trabajando juntos y bueno,
Ya me despido hasta la próxima y espero de que esta serie de 3 haya sido un gran aporte para el proceso de autodescubrimiento. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Bye.